Los componentes entonces más básicos son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno para todos los seres vivos. Y aquí estamos viendo esa idea. Tenemos una representación de la proporción de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono para un individuo. ¿Ya? Un 18,5% el porcentaje en peso, ¿ya? El oxígeno un 65%, hidrógeno 9,5%, nitrógeno 3,3%. Y además de esos elementos que son los más importantes, nosotros tenemos que considerar otros elementos que se encuentran en menor cantidad, que están representados acá en el tobillo, y ahí tenemos el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, cloro y magnesio, ya que son iones que se encuentran en menor cantidad, y los otros son los elementos que se llama traza. ¿Ya? Los elementos traza son aquellos que se encuentran en muy, muy, muy pequeñísima cantidad, menos de un 0,01% nos dice acá, pero que sin embargo son muy importantes para nuestra función fisiológica. Sin ir más lejos, piensen por ejemplo en el fierro, que está acá abajito, que es un elemento fundamental de la hemoglobina. Y la hemoglobina es la proteína que se encarga del transporte de oxígeno y secundariamente de CO2 en nuestros tejidos. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de un elemento que está en pequeñísima cantidad, pero que es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Hay más. Tenemos el zinc, por ejemplo, que es un importante regulador de la función reproductiva, por ejemplo. El cromo, que es un cofactor para el uso de carbohidratos como fuente energética. El flúor, sabemos la importancia que tiene en la protección dental, ¿ya? Y algunos más, el estaño, ¿ya? Tiene algunas funciones también. Ahora, obviamente que para poder nosotros formar una gran complejidad de estructuras en base a tan pocos elementos importantes, en base a solamente 4, lo que tenemos que hacer es combinarlos, ¿ya? Y al momento de combinar esos elementos tenemos distintas posibilidades. ¿Ya? Podemos, por ejemplo, más acá abajito, acá está, podemos, por ejemplo, hacer enlaces entre elementos distintos. Los enlaces químicos que tienen importancia biológica van a ser principalmente el enlace covalente. Aquí se está hablando de un enlace iónico. Ya estamos viendo, y esto es química, ¿verdad?, en primero medio, de qué manera se generan enlaces químicos entre elementos que tienen diferente configuración electrónica, tratando de cumplir con esta regla del octeto. Este se llama enlace iónico porque en su formación se forman iones. Tenemos acá el sodio y el cloro, ¿ya?, que tienen carga eléctrica y por lo tanto van a generar una atracción entre ellos, pero no es un enlace real. Eso es lo diferente. Es un enlace débil, se genera por la interacción, diríamos, entre estos dos, entre este catión sodio y el ion cloro, que se sienten atraídos por las diferencias eléctricas, pero es fácilmente diluible por un compuesto polar como el agua. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros, los seres vivos, estuviésemos formados por enlaces iónicos, no podríamos ponernos bajo el agua, no podríamos tener sangre, no tendríamos lágrimas, no podríamos desarrollarnos en un medio acuoso. Sin embargo, nosotros sí podemos utilizar el enlace iónico eh, para mantener ciertos iones disponibles. Cuando nosotros sudamos, por ejemplo, sudamos sal. Y esa sal se debe a que nosotros tenemos sodio y cloro, que al momento de perder la hidratación, al momento de perder el agua, finalmente se libera. Este es el enlace que realmente nos sirve a los seres vivos. El enlace covalente. Recordar que en el enlace covalente se comparten electrones. Estos electrones estarían aquí dentro de esta capa, de este orbital, pero también dentro de este orbital en el caso del carbono. Como se están compartiendo estos electrones, se genera un enlace que es fuerte, un enlace que es resistente, que no se va a disolver simplemente con el agua. Y nosotros, los seres vivos, estamos formados por enlaces covalentes. Y aquí está el nombre de la molécula, la configuración electrónica, la fórmula estructural,
el modelo de llenado espacial y el modelo basado en esferitas, ¿ya? Hay muchos tipos de enlaces covalentes, sin embargo, hay dos que son los más importantes. El covalente polar, que aparece acá, en donde la molécula formada determina la formación de zonas que son ligeramente negativas y ligeramente positivas, como el caso del agua. Y ojo, que la molécula de agua es extraordinariamente fundamental para la vida. Y una de las, o la explicación de por qué es tan fundamental, es precisamente que es una molécula polar. ¿Ya? Decía que la explicación de por qué la molécula de agua es tan importante es porque tiene esa polaridad. Por lo tanto, puede interactuar, ¿ya?, con otras moléculas. La interacción se representa, en este caso, por los llamados puentes de hidrógeno. Debido a la polaridad de la molécula de agua, el lado del oxígeno queda con una carga relativa negativa, puesto que la mayor parte de la nube electrónica va a estar merodeando el núcleo del átomo de oxígeno, porque le atrae más, porque tiene más protones. ¿Qué pasa entonces? Que la zona donde están los átomos de hidrógeno, estas grises que están aquí arriba, se quedan sin el electrón que lo ande rodeando, porque su electrón, insisto, se va hacia el lado del oxígeno. Sin embargo, en su totalidad sigue siendo una molécula neutra. Ahora, ¿qué pasa entonces? Como el lado del oxígeno queda con esta ligera, una zona electronegativa, perdón, y el lado del hidrógeno queda con esta zona electropositiva, se genera una atracción entre ellas. Y esa se llama puente de hidrógeno, ¿ya?, que es una atracción también suave, es débil. Son interacciones débiles, pero confieren estabilidad a cierta estructura. El ejemplo más clásico, la doble hebra de ADN. Recuerden que en la doble hebra de ADN tú tenías una hebra de ADN a un lado, una hebra de ADN al otro, y entre medio, uniendo las dos hebras, digamos una hebra, las bases nitrogenadas, las distintas bases nitrogenadas, y los que se encargaban de unir una hebra con la otra al frente eran los puentes de hidrógeno. Ahí teníamos puente de hidrógeno. Entonces tú tienes ahí un ejemplo de una molécula orgánica extremadamente importante que es estabilizada gracias a los humildes y sencillos puentes de hidrógeno. Yo diría que para, para los seres vivos los dos tipos de enlaces más importantes que hay son el covalente y los enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? Eso es fundamental. Ahora acá nos habla un poco, en este libro nos hablan un poco de la naturaleza del agua, ¿ya?, de las propiedades del agua, que son bien interesantes en realidad. Las voy a mencionar un poco también. Por ejemplo, dentro de las propiedades súper importantes del agua se encuentra esta, que es la capilaridad. Acá se representan las fuerzas de cohesión y capilaridad. Voy a ampliar esa parte, apenas encuentre cómo ampliar, acá está. Aquí está la idea. Pensemos que estos son tejidos vasculares de una planta, ¿ya? Son los tubitos por donde el agua tiene que subir. Si sube una pequeña molécula de agua, digamos que esta subió un poquitito por presión simplemente, bueno, el puente hidrógeno, los enlaces puente hidrógeno entre esa molécula y la que está abajo, van a impulsar a esta también a subir, y van a impulsar a la inferior, y van a impulsar a la inferior, y así sucesivamente estas moléculas van a ir cada vez ascendiendo más. Piensen en la importancia que tiene esta sencillísima función, por ejemplo, para los árboles que son muy altos. Tal como lo menciona acá, el flujo de agua puede ser ascendente, puede vencer la fuerza de gravedad gracias a esa fuerza que se llama capilaridad. También nos sirve a nosotros, a los animales. ¿Ya? La capilaridad también se da en los capilares, en nuestros vasos más pequeños. De modo que la sangre puede avanzar por nuestros capilares a pesar de que la presión sea muy baja. Y ahí tendrían que revisar un poco de hidrodinámica en física para ver de qué manera un flujo que está ocurriendo dentro de un conjunto de vasos va perdiendo presión cada vez.
De modo que, si bien cuando la sangre sale por nuestra aorta, sale con muchísima presión, cuando la sangre va llegando a los capilares, va perdiendo esa presión. ¿Y quién permite el avance? La capilaridad, nuevamente. Ya, es una propiedad muy importante del agua. La cohesión explica también por qué razón hay insectos que pueden flotar en el agua, porque también se van a dar fuerzas de cohesión entre las moléculas de agua, impidiendo que se rompa esta película. ¿Ya? Eh, la capacidad que tiene el agua de moderar la temperatura, ya de tener un alto calor de vaporización y un alto calor específico. Es decir, se requiere una gran cantidad de calor, de energía finalmente, para calentar agua. Y además, cuando el agua se está evaporando, se libera también una gran cantidad de calor. Y aquí tú tienes a este deportista que está perdiendo calor por dos mecanismos. La sudoración, que está sacando esa agua caliente de su cuerpo, no quiere sacar agua, lo que quiere sacar es calor. ¿Ya? Pero está sacando agua caliente para quitar calor del cuerpo. Y también se está evaporando, con lo cual se está llevando aún más calor. Por lo tanto, el agua actúa como un moderador de temperatura también para los seres vivos. ¿Ya? Eh, aquí está la idea de los puentes de hidrógeno, de por qué el hielo flota, la importancia que tiene. Y lo otro importantísimo es esto, su capacidad de ser un solvente, porque finalmente, en el caso del agua, por el hecho de tener esta bipolaridad, puede actuar como la vemos acá. Acá abajo tenemos un cristal de sal. Acá. Y acá. Este es un cristal. ¿Ya? Ahí podemos ver el orden cristalino, ¿ya? Perfectamente ordenado entre el cloro y el sodio. Pero el cloro, cuando es totalmente hidratado, es decir, cuando se disuelve la sal, el cloro, que es negativo, orienta hacia sí a todos los hidrógenos de las moléculas de agua. Por lo tanto, todas esas esferitas blancas, recuerden que son del hidrógeno, son capaces de hidratar completamente al átomo de cloro. Y con el sodio ocurre lo contrario. Dado que el sodio es positivo, se orientan hacia el sodio todos los oxígenos de las moléculas de agua. ¿Qué pasa entonces? Que pueden separar completamente el sodio del cloro y por lo tanto pueden actuar disolviendo rápidamente una sal. Y es simplemente por una cuestión de cargas eléctricas. Ya, ni siquiera consideramos la temperatura en esto. La temperatura también ayuda. Si esto lo hacemos en agua fría o en agua caliente, en el agua caliente se disuelve aún más rápido, pero puede actuar como un buen disolvente. ¿Ya? Ahora, hay sustancias que el agua no puede disolver, es verdad, pero hay una mayor cantidad de sustancias que el agua sí puede disolver. Y piensen además que el cloruro de sodio es un enlace iónico, que como les decía hace un rato, no son los enlaces más importantes para los seres vivos. Tienen importancia, sí, pero no son estructurales. No hay estructuras que se formen mediante enlace iónico en los sistemas vivos. Todos van a ser enlaces covalentes. ¿Ya? La escala de pH, que eso se ve, lo ven en química. ¿Ya? Y hay un poco de conceptos clave de esta parte, de los contenidos ultra básicos de química. Después ya viene esta segunda parte de contenidos, donde se habla de las macromoléculas. Entonces, esa parte voy a tomar, si es que me funciona esta parte de acá. Debería funcionar. No, vamos a revisar primero. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Acá. Lo voy a escribir como grandes
como grandes moléculas biológicas, ¿ya? Por si acaso, lo voy a escribir así, ¿ya? En el fondo es la manera en cómo se pueden generar grandes estructuras con el máximo de eficacia, que es el concepto de polímero, ¿ya? Como observación, ¿ya? El concepto de polímero se ocupa más o menos en el caso de las grandes moléculas biológicas, porque hay algunas que son realmente polímeros y otras que no, ¿ya? Al menos por definición, polímero significa literalmente unidades que se repiten. Lo cual es cierto para algunas moléculas, pero no es cierto para otras, ¿ya? Por lo tanto, en vez de hablar de polímeros naturales o de polímeros biológicos, es mejor hablar de grandes moléculas biológicas, ¿ya? Ahora, son, son las que finalmente... estas grandes moléculas biológicas son las que nosotros usualmente estudiamos. Y ahí hay cuatro grandes categorías, y vamos a considerar nosotros las mismas. Primero, los carbohidratos. Segundo, las proteínas. Tercero, los ácidos nucleicos. Y cuarto, los lípidos, que vamos a dejarlo al tiro un poco aparte porque no son realmente polímeros verdaderos. Dentro de los carbohidratos también hay categorías. Y están los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. ¿Ya? Por si acaso. Eso respecto a los carbohidratos. Vamos a ver enseguida cuáles son cada uno de ellos y la importancia que tienen. ¿Ya? Pero de los que están aquí, los que realmente son polímeros son los polisacáridos. Los disacáridos, los monosacáridos no son polímeros verdaderos. ¿Ya? Ahora, sí son polímeros verdaderos también las proteínas y también los ácidos nucleicos. Entonces, vamos a poner que estos sí son polímeros verdaderos, ¿ya? Los que están marcados con esos tickets de color púrpura. ¿Ya? Ahora, un polímero es una molécula formada por unidades más pequeñas que se repiten. ¿Ya? Esa es la idea de un polímero. Esas unidades más pequeñas se llaman a su vez monómeros. Por lo tanto, sea ese un monómero, si ese es un monómero, entonces eso sería un polímero. ¿Ya? Perdón. Esa es la idea. ¿Ya? No ves cuál es de ahí. Entonces, si ese es un monómero, ese es un polímero. En ese caso, ese polímero estaría formado por 5 monómeros. En ese caso, lo importante es que están unidos. Hay un enlace entre ellos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forman esos enlaces? Ya.
Y vamos a mirar acá. Aquí está la idea. Para no hacer el dibujo yo. Por una parte, hay una opción, ¿ya? Y es que se forme un enlace, tal como está ocurriendo en el ladito de acá. Lo que estamos viendo acá es un tipo de reacción en donde se está formando un nuevo enlace. Tengo acá una molécula que está formada por 1, 2, 3, 4 monómeros. Y acá tengo un quinto monómero. Ahora bien, ojo que esto puede variar, ¿eh? Puede variar, pero normalmente van a encontrar algún grupo funcional derivado de estos o parecido a estos. Si nosotros analizamos esos grupos funcionales que están allí, al momento de unirse, esos dos pueden formar una molécula de agua. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que este enlace queda disponible y este enlace queda disponible. Por lo tanto, esos dos simplemente se van a enlazar. De modo que lo que se produce en ese caso es la incorporación del quinto monómero dentro de esa cadena que estaba antes. Yo tengo acá un polímero más largo. Esta es una reacción de polimerización y se llama síntesis por deshidratación. Se llama así, síntesis por deshidratación, porque tú estás fabricando algo, y fabricar significa sintetizar, ¿ya? Y se llama por deshidratación porque se está perdiendo una molécula de agua, ¿ya? En otras palabras, cada vez que tú quieras agregar un polímero, vas a obtener también una molécula de agua. Ahora, si tú haces esto mismo, pero en el sentido contrario, o sea, haces el paso para atrás, llegas a el segundo gran proceso, que se llama en este caso ya no síntesis, sino que se llama degradación, y ya no se llama deshidratación, sino que se llama hidrólisis. Y se llama hidrólisis porque en este caso, tú partes con una molécula de agua y esa molécula de agua la rompes, haces una lisis, de modo que de esta molécula obtienes un grupo H y un hidrógeno, que a su vez van a romper este enlace, de modo que ese enlace ahora queda con el OH y ese enlace ahora queda con el hidrógeno. Entonces, síntesis por deshidratación, degradación por hidrólisis. Importante que muchas veces a esto se le llama simplemente lisis. ¿Ya? Lisis de una molécula, lisis de un polímero, lisis de algo. Si te están hablando de lisis de un polímero, tienes que saber que se está logrando por la presencia de agua. ¿Ya? Esas son las dos formas en cómo se van a sintetizar. Ahora, los enlaces que se forman van a recibir un nombre de acuerdo a la molécula que estás formando. ¿Ya? Por ejemplo, si estás formando glúcidos, se va a llamar enlace glucosídico. Si estás formando proteínas, se va a llamar enlace peptídico. Si estás formando ácidos nucleicos, se va a llamar enlace nucleosídico. Básicamente es lo mismo, es un enlace de polimerización, un enlace de polimerización, ¿ya? Acá. Entonces eso hay que tenerlo también presente. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, todo bien. Ojo que esto se pregunta relativamente harto, es relativamente harto. Ya, va a ser importante, pero no se pregunta de memoria esto, sino que se pregunta de la aplicación. Por ejemplo, ¿cuál es el tipo de enlace que se va a destruir? ¿Cuántas moléculas de agua necesitas para romper un polímero formado por 10 monómeros? Y cuestiones similares a esas. ¿Ya? Bueno, aquí está los carbohidratos. Como ven, aquí abajo se está formando
un mini polímero, este es un disacárido en realidad, pero podemos ver acá la formación de este disacárido mediante la formación de un enlace. Aquí eran dos grupos funcionales OH, dos hidroxilo, ¿ya? Y por lo tanto queda un oxígeno entre medio de ambos, ¿ya? Y se genera en este caso un carbohidrato que se llama lactosa. ¿Cómo se llamaría ese enlace? Enlace glucosídrico, ¿ya? Acá tienes polímeros mucho más grandes, son polímeros verdaderos, lo que decíamos, los polisacáridos. Recordar que esos sí que son polímeros verdaderos. Y aquí tienes, por ejemplo, el almidón, el glucógeno, la celulosa, que sí son, en este caso, polímeros verdaderos, ¿ya? Ahora, teniendo esto en mente, vamos a ir acá. Vamos a hablar de los carbohidratos. Entonces, el primer gran grupo eran los llamados monosacáridos. Y dentro de los monosacáridos vamos a contar a la glucosa, fructosa y la galactosa. Por lejos, muy lejos, el más importante de todos estos va a ser la glucosa, ¿ya? En general, los monosacáridos, la función que tienen es aporte energético, básicamente inmediato. Es decir, la glucosa, la fructosa y la galactosa se encargan de entregarnos energía rápidamente mediante la respiración celular, que vamos a ver más adelante, para que nosotros podamos obtener ATP. Eso es importante. Incluso hay algunos órganos, perdón que me sale que está inestable, incluso hay algunos órganos que son exquisitamente exclusivos para algunos tipos de estos monosacáridos, ¿eh? Pero esa es la función principal. Luego tenemos los disacáridos, que siempre son glucosa más algo. Y tiene glucosa más fructosa, glucosa más galactosa. Y con eso vas a obtener el disacárido, que serían glucosa más glucosa, maltosa, glucosa más fructosa, sacarosa, y glucosa más galactosa, lactosa. ¿Ya? Esos que están ahí serían los disacáridos. Y la función, la misma. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la siguiente clase, si finalmente el jueves vamos a seguir con esto y con un poco más de preparación, a ver si les tengo algunos esquemitas más preparados. ¿Ya? Les pido, insisto, les pido igual perdón porque no sabía que tenía el módulo común, así que tuve que un poco salir rápido de esto, pero para el jueves ya deberíamos estar con esto solucionado. ¿Vale, muchachos? Llegamos Vale, hasta acá, ahí seguimos, ojalá el jueves, ojalá seguimos con esto, con los macromoléculas y grandes moléculas biológicas. Nos vemos, muchachos. Que estén muy Nos bien. vemos, mister, que esté Nos vemos, bien. mister, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes por la atención.